esté del todo correcta, certera respecto de cómo va a ser el mundo en el que van a vivir los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes que hoy están en la escuela. Yo voy a empezar las reflexiones que voy a compartir con ustedes planteando muy rápidamente 3 problemas. No pretendo en ningún momento de la conferencia decir estos son todos los problemas, todas las ideas, todas las perspectivas. Tantas veces como pueda iré acotando cuál es el aporte que estoy en condiciones de hacer, de modo tal que nada relevante quede afuera de la posibilidad de ser incluido, aunque yo no lo pueda plantear. Pero me parece que hay, digamos, 3 problemas que nos están ocupando mucho la cabeza a los que trabajamos en el mundo educativo, y en ese sentido me parece interesante empezar por aquí. El primer problema lo encuentro bien planteado por un autor portugués, António Noboa. Antonio hoy es el rector de la Universidad de Lisboa y es una persona muy conocida en quienes nos dedicamos a formación docente, porque trabaja en temas de formación y trabajo docente. Él escribía en el 99, y para el contexto europeo, algo que es perfectamente pertinente para nosotros. Él decía, por una parte, los profesores, y en su texto los profesores son todos los docentes, no son los profesores de secundaria o de técnica, sino incluye también a los maestros de inicial, de educación infantil y de primaria. Dice, por una parte, los profesores son observados con desconfianza, acusados de ser profesionales mediocres y de tener una formación deficiente. Por otra, son bombardeados con una retórica cada vez más abundante que los considera elementos esenciales para la mejora de la calidad de la enseñanza y para el progreso social y cultural. A mí me resulta interesante esta frase, este párrafo que yo seleccioné de Noboa, porque creo que marca bien esta especie de doble situación en que nos encontramos quienes trabajamos en educación y quienes somos docentes. Yo personalmente enseño en la universidad y en una escuela normal. Hace tiempo que ya no trabajo en otro nivel del sistema, pero pertenezco al sistema escolar y comparto, me parece que esta doble posición. Por un lado, la posición en la cual las reformas educativas, los discursos de la política educativa, inclusive el discurso mediático, le pone a la educación mucha expectativa, como una herramienta para la inclusión, como una herramienta para el progreso, para la mejora de la situación de todo el mundo, pero por otro lado parece desconfiar fuertemente de quienes están a cargo del hecho educativo, que finalmente son los maestros y los profesores. En ese sentido, me gustaría decir que el primer problema que tenemos es que tenemos un contexto difícil para la actuación profesional, que nos pone muchas veces en posiciones defensivas que tampoco nos ayudan a entender o a superar los problemas que enfrentamos, porque frente a la sobredemanda de la segunda parte del párrafo de Noboa nos sentimos sometidos a una gran exigencia, y frente a la crítica de la primera parte del párrafo, bueno, nos ponemos en posiciones defensivas de la profesión, defensivas del trabajo que hacemos, etcétera. Yo voy a tratar de ofrecer a lo largo de la conferencia algunos elementos que permitan entender cómo se produce esta situación doble de confianza por un lado en lo que la educación puede dar y de cierta desconfianza por el otro respecto de lo que los docentes podemos hacer. Un segundo problema que me parece que compartimos es que nos estamos moviendo los sistemas escolares de comienzo del siglo XXI en un marco de derechos cada vez más reconocidos, pero que no terminan de cumplirse. En nuestros países tuvieron leyes de obligatoriedad escolar o de escolaridad que fueron válidas durante décadas, fueron suficientes para estructurar el esfuerzo educativo de los estados y de las sociedades respecto de la incorporación de crecientes sectores de la población. Sin embargo, ya hacia fines del siglo XX y a comienzos del siglo XXI, esas leyes han quedado relativamente cortas, en el sentido de que muchos países, muchísimos países de nuestra región y otros países del planeta, han ido aprobando nuevas leyes de escolarización, siquiera incrementando las expectativas respecto de la obligatoriedad escolar. Entonces uno podría decir, estamos en
en un contexto educativo, en unos sistemas escolares que afrontan unos desafíos que tienen que ver con la ampliación de los derechos educativos, cada vez más chicos en la escuela durante más tiempo para alcanzar certificaciones o titulaciones cada vez mayores, y sin embargo estos derechos no terminan de cumplirse. Yo pongo ahí en pantalla esta idea: cada nuevo esfuerzo que estamos haciendo por ampliar la escolarización produce nuevos contingentes de niños, de niñas, de adolescentes y de jóvenes a lo que les pasan todas o algunas de las cosas que figuran en pantalla. Algunos que no ingresan, no era un gravísimo problema hace 30 años si todos los adolescentes no entraban a la escuela secundaria. Hoy ya es un serio problema, y que no ingresen, como que todavía haya chiquilines que no han logrado cursar o completar la escuela primaria, hoy en día es un problema inaceptable, porque hay ahí un derecho incumplido. Hay también muchos grupos de chicos y chicas que ingresan a la escuela pero no logran permanecer, por eso puse ahí que ingresando no permanecen, que permanecen y sin embargo no aprenden, por lo menos no lo hacen en los ritmos y de las formas en que lo espera la escuela. E inclusive, y esta es casi diría la parte más difícil, ¿no?, porque es el fracaso de los que no fracasan, de los que nunca los pondríamos en el rótulo fracaso escolar, aquellos que aprendiendo en los ritmos y de las formas en que lo espera la escuela, sin embargo acceden a contenidos de muy baja relevancia y debido a ello ven comprometida su trayectoria escolar posterior, porque estos contenidos de baja relevancia a los que acceden condicionan sus aprendizajes ulteriores. Esto se ve mucho, como les decía hace un ratito, yo trabajo en educación superior, se ve mucho en la educación superior. Llegan a la educación superior jóvenes que portan las credenciales requeridas por el sistema, tienen su título de secundaria, tienen su título de técnica y se sientan codo con compañeros que tienen las mismas certificaciones que ellos y advierten con claridad que ellos saben menos que sus compañeros. ¿Saben menos? Menos, quiero decir, saben menos realmente, no entienden algunos conceptos matemáticos que debieran ser básicos, tienen dificultades para acceder a la lectura de textos que todavía no son de altísima especialización. Sobre esto, y considerando que estoy refiriéndome a un caso que ocurre en la educación superior, sobre esto uno podría tener la advertencia o hacer la advertencia de que a veces la educación superior supone que los jóvenes debieran saber cosas que no es claro que tengan que saberlas cuando ingresan a la educación superior. Por ejemplo, la lectura académica en la educación superior tiene características y exigencias diferentes de la educación secundaria. No estoy hablando de eso, que en todo caso es un error en la mirada de la educación superior. Estoy hablando de la disparidad de conocimientos con que se encuentran estudiantes que han cursado los mismos niveles educativos. Entonces ahí hay algo que todavía está encubierto. En la medida en que nosotros estamos procurando universalizar niveles educativos, esto es todavía un asunto encubierto, pero es cada vez más claro que no es equivalente ingresar, permanecer y obtener las certificaciones, no es equivalente a lograr aprendizajes similares en toda la población concernida por el asunto. El tercer problema, y acá ya entramos nosotros, los docentes, no nos prepararon para esto. No sé si escucharon alguna vez esa frase. Es una frase que se dice mucho en mi país, me imagino que en el Uruguay no, pero en mi país pasa, y yo vengo haciendo una colección de no nos prepararon para esto. Cuando terminé la primera lista dije basta, no colecciono más porque me voy a desanimar, pero esto es una lista de no nos prepararon para esto que vengo discutiendo con muchos colegas, no solamente en Argentina, pero como se pueden imaginar más en mi país, y el no nos prepararon para esto tiene un enorme listado. Yo puse algunos allí. Niños, niñas y sobre todo púberes, multirrepitentes, con sobredad, alumnos desatentos, que no se concentran, inconstantes, alumnos que trabajan, alumnos migrantes. Una categoría particular que es alumnos migrantes con lengua materna distinta que el español, porque la fineza que tiene el sistema educativo para ir encontrando motivos cada vez más precisos es notable. Niños y adolescentes en situación de adicción, niños y adolescentes en conflicto con la ley, niños y niñas que padecen abuso y violencia familiares,
niños y niñas violentos en la escuela, chicos que crecen sin apoyo familiar, chicos en situación de calle, chicos con discapacidades específicas, chicos con trastornos emocionales. Y la lista podría continuar. Esta lista expresa mucho malestar, expresa un enorme malestar que tiene la docencia frente a los límites con que se ve confrontada en estos esfuerzos por escolarizar a sectores cada vez más amplios de la población con unas herramientas que van a ser objeto de análisis a lo largo de la entrevista, con unas herramientas que en todo caso eran más adecuadas justamente para fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX que para nuestro tiempo. Hay un problema con nuestro saber pedagógico, y en esto voy a centrar buena parte de la exposición, que es un saber pedagógico que estaba fundamentalmente preparado para producir homogeneidad y trabajar con la homogeneidad. Nosotros hemos leído mucho que el sistema educativo tiene una impronta homogeneizadora, repetimos esto, sabemos lo que significa en términos, por ejemplo, de la escuela unitaria, de la escuela única, del currículum común, pero está menos analizado en qué medida esta idea homogeneizadora estructura nuestro saber pedagógico. Entonces, lo que ha hecho el sistema escolar desde el principio, no solamente ahora, no solamente con estas listas, sino desde el principio, desde que comenzaron las primeras situaciones de dificultad, y si no piensen en la creación de las pruebas de inteligencia a comienzos del siglo XX, en la primera década del siglo XX, para poder empezar a distinguir los alumnos que podían aprender en la escuela de los que no. Todo esto, por supuesto, entre comillas, porque debiera ser discutido, pero estoy hablando en los términos de comienzos del siglo XX. Decía, desde comienzos del esfuerzo de universalización de la escuela ha sido muy fina en su catalogación de los sujetos, en sus modos de describir a los sujetos en unos términos tales que, como los términos que aparecen en pantalla, colocan en los atributos del sujeto los problemas para poder aprender. Esto tiene su correlato inimaginable, pero tiene su correlato inclusive en proyectos internacionales. Me acuerdo que hace un par de años tenía que trabajar en una presentación que estaba haciendo mi universidad a un proyecto de la Unión Europea, proyecto que después consistió en buena medida en estudiar iniciativas de política educativa que tuvieran que ver con la inclusión de la población vulnerabilizada, y había todo un capítulo del formulario del proyecto en el que uno tenía que demostrar que el proyecto atendía a población de ciertos grupos que para la propia Unión Europea eran grupos que debieran ser atendidos especialmente. Y cuando uno veía la lista de los grupos que debieran ser atendidos especialmente, era prácticamente el 50% de la humanidad, ¿sí? O sea, hay algo, quiero decir, hay algo de, pareciera que la escuela y la Unión Europea de sus proyectos y nosotros no estamos preparados para mucho, ¿sí? No estamos preparados para, no sé, una discapacidad específica que tiene sin duda un requerimiento de conocimiento técnico muy particular para poder ser atendida. No estamos preparados para la sobriedad, para la multirepitencia, para la falta de atención, para los chicos que trabajan. Si repasamos la lista, digamos, muchas de las situaciones que estamos describiendo aquí se refieren a situaciones que querríamos que los chicos no padecieran, pero respecto de las cuales los chicos no tienen mucho para hacer, ¿sí? No tiene mucho para hacer un chico que tiene sobriedad. Un chico que tiene 11 años y está en tercer grado de primaria no puede hacer nada con sus 11 años. Y si nosotros decidimos que porque tiene 11 años ya está definitivamente en problemas porque está en tercer grado, lo que estamos haciendo es una especie de condena sobre la base de un atributo respecto al cual el sujeto nada puede hacer. Sobre esto voy a volver enseguida. Yo no estoy diciendo, y espero ser clara con esto, que estas situaciones no sean difíciles. Son difíciles, muchas de ellas. Algunas no. Algunas, por ejemplo, la primera, tiene más que ver con el propio diseño del sistema que con atributos del sujeto, porque la verdad que la multirepitencia es una producción del sistema y por lo tanto la sobriedad también. Pero otros, por ejemplo, que haya chicos en situación de calle, es una situación difícil y no querríamos cerrar los ojos a estas dificultades que los chicos viven en su vida cotidiana.
Pero nosotros somos la escuela, y como somos la escuela, se supone que nosotros estamos allí para producir algo distinto en la vida de los chicos, para producir allí algo del orden de la oportunidad, para producir allí algo del orden de una, si ustedes quieren, de una prestación de identidad, de colocarlos en otro sitio, de poder hacer otras cosas, aunque afuera de la escuela la vida siga siendo tan dura como efectivamente es. El problema es, en todo caso, que sensibilizados respecto de este tipo de enfoques sobre la dificultad de los chicos, no podemos desconocer que enfrentamos de todos modos problemas para poder resolver adecuadamente su escolaridad. Sobre esto voy a volver. En esta conferencia, que tiene básicamente dos propósitos, por un lado quiero reflexionar sobre el trabajo docente, un trabajo que está cambiando mucho debido a que están cambiando las condiciones de funcionamiento de los sistemas escolares, y también quiero analizar el problema que tiene la construcción de los saberes propios de la docencia como profesión. Este es el aporte que yo estoy en condiciones de hacer a las discusiones que ustedes están teniendo en esta jornada de cierre del trabajo del año, y espero que algunos elementos pueda brindar para poder seguir pensando. Vamos a entrar en los problemas señalados. Quisiera, antes de hacerlo, reiterar una vez más, cuando hable, voy a hablar en función de los aportes que yo puedo hacer. Esto no significa que una conferencia como esta pueda ser exhaustiva respecto de todos los aportes posibles, todos los niveles de análisis, y muchos de ustedes podrán echar en falta algunos niveles de análisis que yo, por mi formación o especialización, por ahí no pueda hacer. Estoy acá, en todo caso, para compartir con ustedes lo que sí puedo hacer, y esto es lo que espero que podamos compartir. Volvamos aquí, al No nos prepararon para esto. Un colega argentino con quien yo he escrito algunas cosas, que inclusive ha visitado Uruguay más de una vez, cuando vio una lista como esta, conversando de una lista como esta un poquito más corta todavía, me decía, y después lo escribió, que ahí, en esa manera de listar el no nos prepararon para esto, hay una falacia, hay un razonamiento que está mal hecho, digamos, ¿no? A esa falacia le puso un nombre, la llamó falacia de abstracción de la situación, y la definió de la siguiente manera. Dice que cometemos cuando decimos un chico con sobreedad no puede aprender, un chico que trabaja no puede aprender, etcétera. Cometemos, dice, esta falacia porque razonamos como si pudieran delimitarse las posibilidades de ser educado, esto es, de aprender y desarrollarse de un sujeto, sobre la base exclusiva de sus supuestos atributos personales. Recíprocamente, las situaciones educativas son vistas de modo naturalizado o cosificado, como si consistieran realmente en contextos naturales de aprendizaje. Repito, las situaciones educativas son cosificadas, como si consistieran realmente en contextos naturales de aprendizaje. Para esta concepción, si un sujeto fracasa en sus aprendizajes en el contexto natural para aprender, algo ha de estar alterado en su naturaleza de aprendiz, es decir, en su capacidad de aprender, en su posibilidad de ser educado, al fin en su educabilidad. Esto lo tomo de un artículo que finalmente Ricardo publicó en el año 2000, que se llama Lo habitual del fracaso y el fracaso de lo habitual, donde entra en el análisis de esta falacia, a la que enseguida le vamos a dedicar un pequeño análisis. Porque lo que él está diciendo no es que los atributos personales de los que estamos hablando, por ejemplo, aquí, no existan. No es que esto no exista. Lo que él dice es que la falacia consiste en pensar que las posibilidades de los chicos y chicas de aprender se definen exclusivamente por esos atributos, como si la situación educativa fuera la que es, natural, inmodificable, y bueno, si no pueden aprender en esta situación es que no pueden aprender. Nosotros vamos a insistir mucho, yo voy a insistir mucho en la conferencia, en que en todo caso las dificultades de aprendizaje que nosotros detectamos en el sistema escolar
son dificultades que detectamos precisamente en el sistema escolar. Esto es, dadas las características de las situaciones que hemos sido capaces de generar para que los chicos se escolaricen, algunas de las cuales vamos a analizar enseguida y que me parece que analizadas, revisadas con un sentido más crítico, abren algunas perspectivas, abren algunas posibilidades y colocan a los chicos en un lugar un poquito diferente. Porque de lo contrario, si las posibilidades de un sujeto de aprender están determinadas por estas características y ya por estas características no pueden aprender, nuestros esfuerzos van a seguir siendo infructuosos y el escenario del principio, el escenario de la crítica social, va a ser cada vez más severo, incluido, por supuesto, el escenario de incumplimiento de derechos. Cuando uno empieza a pensar en las condiciones para el aprendizaje, no como condiciones naturales, sino como condiciones históricamente creadas por los sistemas escolares y, por lo tanto, no sin dificultades, pero modificables, entonces se hace capaz de empezar a comprender que la situación de riesgo educativo en que se encuentran los chicos y chicas que responden a la lista del no nos prepararon para esto, la situación de riesgo educativo no se explica tanto y sobre todo no se explica solo por sus supuestos atributos personales, sino que debe mucho a las condiciones en que tiene lugar la escolarización. Yo voy a trabajar brevemente sobre dos de los casos del no nos prepararon para esto, que para mí son bastante claros y en todo caso queda para otras reflexiones, para después el trabajo de ustedes, seguir pensando, seguir haciendo este tipo de reflexiones en la medida de lo posible para el conjunto de las situaciones que ustedes identifiquen como de riesgo educativo. Decían al principio, la primera frase, no nos prepararon para esto, ¿se acuerdan que decían niños, niñas y sobre todo púberes, adolescentes con sobreedad? Cuando uno rompe con la falacia de abstracción de la situación, cuando uno rompe con ese modo de razonar, se da cuenta que no son los adolescentes con sobreedad, no es por la sobreedad, son en todo caso los adolescentes con sobreedad en una escuela secundaria graduada que tiene una definición teórica de cuál es la edad en la que se debería estar en cada año escolar. Eso es lo que hace riesgo, porque no hay una sola investigación de psicología evolutiva que diga que un sujeto de 16 años tiene menos capacidades de aprendizaje que un sujeto de 13. Toda la ciencia psicológica está en contra de esa presunción de que porque es más grande no puede aprender. Pero sabemos que algo pasa con el hecho de que sea más grande y sus posibilidades de aprender. Ahora, ese algo que pasa es algo que tiene que ver con el ordenamiento de nuestra escolaridad, con que nosotros estamos esperando chicos de cierta edad, con que nuestro conocimiento pedagógico en general y en particular nuestro conocimiento didáctico está construido suponiendo que los chicos de escuela secundaria tienen para tal año aproximadamente tal edad. Y cuando no tenemos un grupo parejo, cuando tenemos chicos de distintas edades, cuando se combinan intereses y experiencias de vida tan diferentes, somos nosotros los que estamos frente a un problema porque nuestras herramientas responden a un sujeto que no es el que está allí. El problema es que el sujeto no puede hacer nada con eso. O sea, él no puede cambiar el hecho de que tiene sobreedad. Entonces, me parece que lo que está al alcance, lo que sí puede ocurrir es que nosotros hagamos algo con las maneras en que definimos la escolarización y con el saber pedagógico con el que enfrentamos la escolaridad de estos chicos y chicas. Por eso yo ponía allí, el riesgo no viene de la edad de los sujetos, ¿sí?, sino de las dificultades que tenemos los docentes, y cuando digo los docentes no digo cada uno de nosotros individualmente, sino los docentes como colectivo profesional en un marco institucional que es el marco de los sistemas, las dificultades que tenemos para forzar el cronosistema, este sistema ordenador del tiempo, de las edades teóricas, del ciclo lectivo, del año escolar, de los periodos en que se divide el año, del tiempo en que se fragmenta la jornada escolar. Las dificultades, decía, que tenemos para forzar el cronosistema que sostiene la gradualidad y lo sostiene en los arreglos institucionales, o sea, en el modo en que están armadas las escuelas y también en las formulaciones didácticas.
Entonces, lo que hace riesgo en la sobredad no es la edad de los sujetos, es la edad de los sujetos en un cierto marco institucional que está definido en acuerdo con un cronosistema. A ver, la sobredad no es como el sobrepeso, ¿sí? El sobrepeso es un peso por encima de aquello que sería saludable, y el sobrepeso de verdad es peligroso, ¿sí? La sobredad no es peligrosa. Yo tengo 48 años y estoy terminando mi doctorado, no hay peligro en eso, o sea, porque es un doctorado. A ver, si una persona de mi edad está haciendo la escuela secundaria, nos parece que sí puede aprender. ¿Y por qué nos parece que no a los 16? ¿Se entiende lo que trato de decir? No es por la edad que tienen, es por el desajuste que se produce entre la edad que tienen y las herramientas que nosotros tenemos para trabajar con ellos. Pero entonces empecemos a mirar el problema de las herramientas. Las herramientas son, por un lado, institucionales, sin duda, pero también son pedagógicas y muy en particular son de orden didáctico. El segundo caso de riesgo educativo que quisiera contribuir a redefinir: las adolescentes que son madres o que están embarazadas y que están a punto de dar a luz en la escuela secundaria. Otra vez, no hay nada en el embarazo que constituya una amenaza para el aprendizaje. No hay ninguna investigación que sostenga que las mujeres después de dar a luz no podemos aprender, ¿sí? Dice, en todo caso, dice la redefinición, son las adolescentes que son madres en escuelas con un régimen académico presencial. O sea, en escuelas que están diseñadas, porque así estaban diseñadas históricamente, estaban diseñadas para una población muy selecta, que o bien eran niños en escuela primaria, o si eran adolescentes y jóvenes en escuela secundaria, eran la parte más selecta de la población, para la cual trabajar, hacer una familia, eran cosas que venían después de la escuela. Nosotros tenemos hoy en la escuela chicos y chicas para los cuales trabajar, tener una familia, son cosas que vienen junto con la escuela, e inclusive, como muestran algunas investigaciones sociológicas en mi país, de las cuales seguramente hay también en Uruguay, no hay ninguna contraposición para cierto sector de nuestra población entre ir a la escuela y delinquir. Hay una vieja imagen de que si los chicos no están en la escuela, no delinquen. La verdad que la investigación sociológica muestra una cosa muy distinta. En un colega argentino que yo cito muchas veces, que es Gabriel Kessler, un sociólogo, escribió un libro muy conocido que se llama Sociología del delito amateur. Es un libro donde expone una investigación que realizó con adolescentes y jóvenes internados en institutos de menores por orden judicial por haber cometido delitos contra la propiedad, y para su sorpresa lo que encontró Kessler en los institutos es que todos esos chicos estaban yendo a la escuela cuando delinquían. Por ahí estaban yendo esporádicamente, erráticamente, pero tenían una escuela a la cual referenciar. La realidad de muchos adolescentes hoy no tiene ese escalonamiento que nosotros imaginábamos entre la escuela y la familia, la escuela y el trabajo, y no tiene esa división tajante entre la escuela y el delito. Nosotros estamos preparados más para los adolescentes que son definidos como adolescentes y como estudiantes, y entonces cuando estas otras identidades de los chicos se meten en la escuela, vivimos la cosa con bastante perplejidad. En el caso de lo que estamos planteando aquí, que son las alumnas sobre todo de escuela secundaria, aunque también las hay en primaria, que son adolescentes y que están embarazadas o que acaban de dar a luz, el problema no es que están embarazadas o que acaban de dar a luz. Pongo allí, el riesgo no deviene de la maternidad, deviene de las dificultades que nosotros tenemos para resolver los distintos tiempos de instrucción, lo que se produce cuando faltan a la escuela, están 40 días de una suerte de licencia porque han dado a luz, etcétera, compatibilizado con el cursado en bloque de cada año escolar. Nosotros hasta tenemos leyes o normativas bastante progresistas que reconocen que una adolescente que se ausenta durante 40 días porque dio a luz tiene que ser después reincorporada como alumna regular de la escuela, y sin embargo todavía no tenemos modos eficientes de que cuando vuelvan a la escuela se pueda recuperar el aprendizaje que no ha ocurrido en ese tiempo. Eso no es porque la chica no pueda aprender, porque si dejara la escuela y al año siguiente volviera a la escuela, ahí sí podría aprender. Entonces, lo que está problematizado acá es qué es lo que pasa cuando se rompe nuestra cronología de aprendizajes. Lo que se rompe cuando una
joven falta 40 días o 30 días o lo que fuere, es la cronología que nosotros tenemos previsto para el aprendizaje, que es una cronología que va en bloque, para todos lo mismo al mismo tiempo. En fin, esto nos va llevando a una categoría que yo he trabajado en distintas oportunidades, en algunos artículos, inclusive en algunas presentaciones que hice aquí en el Uruguay, lo que podemos llamar el saber pedagógico por defecto. Este por defecto está puesto entre comillas, porque es una expresión que estoy tomando del mundo de la informática. No me voy a poner ahora a hacer un análisis detallado del símil que armé al respecto, simplemente decir que nosotros tenemos un saber pedagógico que funciona por defecto. Esto es, si nosotros no hacemos un esfuerzo deliberado por ir en sentido contrario, nuestro saber pedagógico supone alguna de las cosas que yo voy a decir aquí. Por ejemplo, nuestro saber supone que en las aulas deben reunirse muchas personas. Cuando las aulas tienen pocos chicos, nos produce mucho desconcierto. ¿Cómo se enseña cuando hay 2 o 3, ¿no? Tienen que reunirse muchas personas, pero curiosamente se tienen que reunir para aprender lo mismo en situaciones que promueven generalmente actividades y resultados individuales. Esta es una suerte casi de paradoja de la escuela, ¿no? Que es que define una instancia colectiva para la escolarización porque nos agrupa, pero después espera que las actividades de aprendizaje y que los resultados de aprendizaje se realicen de manera individual y puedan ser comprobados de manera individual, ¿no? Y hay algo bien interesante para pensar. Quizás algunos de ustedes me hayan escuchado alguna vez en un relato mucho más extenso de lo que fue justamente mi tesis de maestría. Yo hice mi tesis de maestría sobre la enseñanza en las escuelas rurales con plurigrados o con multigrados. La tradición escolar argentina es muy distinta a la uruguaya en lo que tiene que ver con la escuela rural. En el Uruguay hay una tradición de mucha valoración de la escuela rural y de mucha producción pedagógica para ese tipo particular de condición como es el plurigrado. En mi país no, en mi país el plurigrado es algo así como una realidad muy invisibilizada. Entonces yo encontraba en mi investigación algo muy curioso, que es que teniendo los maestros allí en su sección escolar, chicos y chicas de distintos grados escolares y de diferentes edades, teniendo allí una potencialidad que toda la psicología y toda la didáctica dicen que se puede aprovechar, que es la de la diversidad para el aprendizaje, diversidad de puntos de vista, diversidad de conocimientos, diversidad de intereses. Los maestros y maestras hacían todo lo posible para mantener a cada uno en su actividad, en su grado, en su evaluación individual, desaprovechando de alguna manera la condición colectiva que la escolaridad generaba para estos chicos y chicas. Esta idea de que tienen que aprender lo mismo y de que los resultados tienen que ser individuales es una idea muy fuerte, muy pregnante en nuestro saber pedagógico, que funciona así salvo que nosotros hagamos un esfuerzo para ir en sentido contrario. Un ejemplo al que ya hice una pequeña referencia: las expectativas que tenemos sobre el alumno típico de un cierto grado escolar, de un año escolar o de un nivel educativo. Cuando hace un rato desarmábamos un poquito la cuestión de la sobredad, yo intentaba plantear que el problema justamente está en nuestras expectativas. No me refiero a las expectativas genéricas sobre si puede o no puede aprender, sino al tipo de estudiante que estamos esperando. Nosotros tenemos expectativas sobre lo que es el alumno esperable para un cierto curso escolar, y estas expectativas funcionan todo el tiempo y nos confrontan con los alumnos reales, de modo tal que estamos todo el tiempo viendo los alumnos reales como si ellos tuvieran algo deficitario. Hay algo ahí problemático porque no son como nosotros esperamos. La gran idea de la didáctica, que ha sido una idea potente en su oportunidad, pero que hoy nos está jugando en contra realmente, la idea de que secuencias unificadas de enseñanza, el famoso lo mismo para todos, ¿sí? Secuencias unificadas de enseñanza generan aprendizajes relativamente similares en alumnos y alumnas de un mismo grupo. Y si nosotros llevamos adelante una secuencia unificada de enseñanza
enseñanza, perdón, y hay una parte de los alumnos que no aprende, no dudamos de la secuencia, dudamos de los alumnos. Lo que está mal son ellos, no la secuencia, ¿sí? Por supuesto, muchos de nosotros, seguramente todos ustedes que están aquí y muchísima otra gente que no está aquí, tiene cierta percepción de que algo no debe estar haciendo bien, ¿sí? Pero cuando intenta hacer otra cosa, sus herramientas pedagógicas están bastante limitadas a la posibilidad de, otra vez, producir una secuencia unificada. En todo caso, será una secuencia con más elasticidad interna, será una secuencia con más actividades preparatorias, podrá ser una secuencia con más actividades de apoyo, pero lo que definitivamente nos cuesta mucho en la escuela es diversificar las secuencias. Porque lo que nos cuesta mucho es confiar en lo contrario de lo que dice aquí, que es que caminos diferentes puedan llevar a resultados equivalentes. Nosotros tenemos ya experiencia de que el mismo camino no conduce a resultados equivalentes, pero no confiamos en el camino opuesto, ¿sí? No confiamos en la posibilidad de que una diversidad de recorridos pudiera llegar a producir aprendizajes equivalentes. Hay razones para no confiar en esto, entre otras la debilidad de nuestro saber pedagógico, la debilidad de nuestro saber didáctico, al que yo me voy a referir dentro de un ratito, pero yo haría un llamamiento a confiar un poco más en la hipótesis contraria a esta, que es la hipótesis por defecto, porque esta ya sabemos que no es así. Ya sabemos que no siempre secuencias unificadas de aprendizaje producen aprendizajes relativamente similares en un mismo grupo. Ahora, esta expectativa, esta idea es tan fuerte que cuando un sujeto se retrasa demasiado en la cronología que nosotros hemos previsto para su aprendizaje, lo único que se nos ocurre es que repita, que recurse, esto es, que vuelva al inicio de la cronología prevista. Esta fue la herramienta que tuvo el sistema escolar durante décadas para dar respuesta a la diversidad de ritmos de aprendizaje. La diversidad de ritmos de aprendizaje es intrínseca de la condición humana. Yo estoy aquí hablando y no todos están escuchando lo mismo, aunque yo esté diciendo una sola cosa, no todos están entendiendo lo mismo, no todos están interesados por lo mismo, realizando las mismas relaciones conceptuales con otras cosas que saben. No todos tienen las mismas representaciones de escenas educativas para poder, de alguna manera, anidar allí lo que yo estoy planteando, ¿sí? Esto está pasando aquí y soy una persona que está diciendo lo mismo para todos. Bueno, es que es intrínseco a nuestra condición humana. No somos iguales. Somos iguales en un sentido político, en un sentido filosófico. En ese sentido, claro que somos iguales. En un sentido cognitivo, nuestra estructura cognitiva, nuestros intereses, nuestras motivaciones son tremendamente diversas. Afortunadamente. Afortunadamente. Entonces, ahora, si yo termino esta conferencia y hago una evaluación donde me pongo a ver si ustedes pueden reproducir punto a punto todo lo que yo dije, seguro que les va a ir mal. Seguro que les va a ir mal. Recordarán algunas cosas sí, otras cosas no, porque esto está enganchando de distinto modo con la estructura cognitiva, si se quiere, de cada uno de ustedes. Bueno, lo mismo sucede con los estudiantes, porque como digo a veces, en mi país se puede hacer este chiste, acá por ahí es un poco duro, pero en mi país digo porque son humanos, o sea, comparten esa cualidad intrínseca de diversidad. La escuela cree que son homogéneos, la escuela cree que porque entran a los 6 años son iguales. La escuela puso esa medida desde hace ya más de un siglo, pensando que si entraban a la misma edad, se aseguraba que fueran parecidos. El problema es que no somos parecidos porque tengamos la misma edad. Entonces, eso es un malentendido de la escuela desde el principio. La escuela después produjo homogeneidad sobre eso, a los que no podía homogeneizar los expulsaba, y entonces veía confirmada la idea de que son idénticos. ¿Por qué son idénticos? Porque yo los hice idénticos y a los no idénticos los puse afuera. Pero no son idénticos, son diversos. Bien, venimos hablando de esta categoría, tenemos que entrar ahora un poquito más de lleno a analizarla, porque esta categoría expresa buena parte de nuestro conocimiento profesional. Estoy atrasadísima, me entretuve un montón con lo anterior, estoy re atrasada, así que avanzamos un poquito más rápido. Yo vengo de alguna manera poniendo en tela de juicio este saber pedagógico. Es importante decir que
ha sido muy útil durante mucho tiempo, en el sentido de que ha logrado apoyar un cierto funcionamiento del sistema que podríamos llamar el funcionamiento estándar, y ese funcionamiento estándar ha permitido organizar a las poblaciones que tenían que ser escolarizadas según una cierta economía de esfuerzos. Por supuesto que parece más sencillo, desde el punto de vista de cualquier definición, parece más sencillo, suponer que si yo agrupo porque son parecidos. Eso parecía una economía de esfuerzos en la escolarización interesante, permitía especializar a los maestros y a los profesores en ciertas características de sus estudiantes o alumnos, etcétera. Ahora bien, como venimos diciendo, este funcionamiento estándar genera importantes dificultades cuando nosotros afrontamos el desafío de escolarizar a grupos de alumnos y alumnas que no responden a las expectativas generadas por esta definición por defecto, ¿sí? Nuestro saber por defecto alimenta ciertas expectativas que no se ven cumplidas frente a grupos cada vez mayores de alumnos y alumnas, y entonces todo el funcionamiento estándar, incluido nuestro saber pedagógico, entra en crisis. Voy a hacer ahora un análisis un poquito más fino de nuestro saber pedagógico, en el sentido de tratar de mirarlo más de cerca, dejar de dar ejemplos y empezar a conceptualizarlo. Hay que decir que nuestro saber pedagógico es el resultado de cómo se estructuró el conocimiento profesional docente a fines del siglo XIX. Está pensado para un sistema educativo decimonónico. Esto ya nos tiene que advertir algo, ¿sí? Algo nos dice, digamos. Puede haber funcionado bien en un cierto contexto, aunque también se pueda discutir, puede haber funcionado bien. Sin embargo, a principios del siglo XXI tenemos razones bastante evidentes para pensar que nuestro saber profesional puede estar un poquito desajustado. 4 rasgos, creo yo, que presenta este saber, son los que yo he venido encontrando en la investigación, en las investigaciones que realizo. A medida que avanzo en la investigación aparecen nuevos rasgos, pero por ahora estos 4 son bastante contundentes. Por un lado, dice allí, la perspectiva monocrónica del aprendizaje, esta idea de secuencias unificadas, ritmos similares, aprendizajes equivalentes, la monocronía del aprendizaje, la idea de que el aprendizaje sigue un ritmo único. Una concepción del trabajo de enseñar como una tarea individual, que es una de las paradojas, así como yo señalaba hace un ratito que era una suerte de paradoja, reunir a las poblaciones, pero después promover actividades y resultados individuales. Hay también una paradoja en la profesión docente, que es un trabajo institucional, es un trabajo que ocurre en grandes sistemas institucionales, y sin embargo, la concepción del trabajo de enseñar es una concepción fuertemente individual. Y si no, piensen en los sistemas de formación inicial de los maestros y profesores. Los sistemas de formación inicial de los maestros y profesores, cuando piensan en el saber técnico profesional que maestros y profesores requieren, piensan en la enseñanza, y piensan en la enseñanza definida como una función individual. Y hay mucha menos preparación en los sistemas de formación inicial para tareas institucionales que los maestros y profesores también realizan. A mí no me sorprende lo que se constata en la escuela secundaria, en la escuela técnica, que es que profesores con perfiles fuertemente especializados tienden a conceptualizar su trabajo como enseñar la materia que yo tengo que enseñar, y tienen enormes dificultades para conversar con colegas de otra especialidad, con los cuales no tienen ni una clave de comunicación que no sea reunirse a hablar de los chiquilines, digamos, ¿no? La dificultad que tienen los profesores de secundaria para formular su saber profesional, fundamentar las decisiones didácticas que toman, explicar por qué hacen ciertas cosas, someter lo que hacen a la crítica, hay que encontrarla en buena medida en unos sistemas de formación inicial que están construidos pensando que su trabajo como enseñante es una tarea individual, es lo que él hace cuando cierra la puerta del aula. Y no es que no hay tareas institucionales, pero no son tareas para las cuales se lo forme, ¿sí? Uno no reconoce en los planes de formación, ¿sí?, dispositivos, materias, talleres, seminarios que apunten, por ejemplo, a que profesores de especialidades diferentes aprendan a dialogar, por ejemplo, sobre sus marcos epistémicos.
Ahora, los chiquilines se enfrentan contra todos los marcos epistémicos de todos sus profesores, que ni siquiera saben que tienen marcos epistémicos distintos. Ni hablemos de regímenes académicos que ellos ponen para cada materia, de ideas que tienen sobre cómo se debiera evaluar, cómo se debiera mostrar que uno aprendió, etcétera, ¿no? En mi país había una pedagoga que falleció hace unos años, muy famosa, se llamaba Cecilia Braslavsky, que tuvo una fuerte responsabilidad en unas reformas educativas no muy felices, pero en todo caso, Cecilia tenía una idea que a mí me parece que era una idea interesante, que nunca pudo llevar a la práctica. Ella decía que en la formación de profesores de secundaria debería existir la formación en lo que ella llamaba, lo tomaba por supuesto de otros sistemas de formación que funcionan así, lo que ella llamaba campo mayor y campo menor. Entonces ella decía, el campo mayor es la disciplina que el profesor eligió. Quiere ser profesor de matemática, bien, matemática, educación física, lo que fuere, bien. El campo menor es otro campo, sin ninguna conexión con el primero, pero un 20% de la carga horaria, y hay sistemas educativos donde la formación es así, está destinada a que el profesor profundice en ese otro campo. Por ejemplo, profesor de matemática, campo mayor, profesor de arte, campo menor. No es para que enseñe arte, ¿sí? Es para que tenga que hacer el esfuerzo de entrar en otro marco epistémico, pensando que si hace el esfuerzo de entrar en otro marco epistémico va a estar en mejores condiciones de dialogar con colegas que no son de la propia especialidad. Yo no sé si hay que hacerlo así, no estoy diciendo tiene que ser así, lo que digo es, hay algo del encierro conceptual, digamos, que tenemos cuando estamos formados en una especialidad que dificulta nuestras posibilidades de conversar con colegas sobre nuestra enseñanza, no conversar sobre otras cosas, sino sobre lo que hacemos, sobre el trabajo. Eso está vinculado justamente con esta concepción del trabajo de enseñar como una tarea individual. La tercera es muy clara, la función de transmisión propia del mundo predigital. Este país, vuestro país, se encuentra en ese sentido en una movida muy grande al respecto, así que tiene mucha más experiencia que yo respecto de las limitaciones que tiene el saber profesional para poder incorporar otras modalidades de trabajo, otras modalidades de transmisión que se hagan cargo de la producción de unos instrumentos culturales que permiten hacer cosas muy distintas con el conocimiento, por ejemplo, que permiten romper el requerimiento inevitable de la copresencia de quien enseña y quien aprende, que permite romper con el encierro de un entorno como este, porque yo podría ahora conectarme con Inés Dussel, que está en México, y pedirles que amplíe un poquito cómo cambia la función de transmisión propia del mundo predigital y les contara a ustedes algo sobre esto. Muchas veces los docentes lo que sabemos hacer es esto que yo estoy haciendo aquí, que es simplemente incorporar tecnología al mismo modo de transmisión. Pero esta incorporación de tecnología no cambia el modo de transmisión. Nuestro modo de transmisión sigue siendo el propio, que yo estoy llevando adelante ahora, el propio de un mundo, podríamos decir, predigital. Bueno, nuestro saber profesional está así estructurado, por supuesto, también el mío. Y una cuarta característica tiene que ver con la sectorialidad del conocimiento profesional docente. ¿Qué quiero decir con esto? Una buena y una mala. La buena es que los docentes somos expertos en educación. Eso es bueno. La mala es que tenemos muy pocas herramientas para el trabajo profesional con colegas de otro campo que no sea la educación. Y resulta que muchas iniciativas de política educativa y muchos proyectos escolares orientados a la atención de la población más vulnerabilizada requieren que la escuela y sus docentes entren en diálogo profesional con otros especialistas, ¿sí? Psicólogos, abogados, asistentes sociales, médicos, psicopedagogos, qué sé yo, puede seguir la lista, ¿no? Ustedes pensarán, sí, policías, decían por acá, policías, sí, también, y podríamos seguir. Digo, jueces, claro. Hay profesiones, piensen en un trabajador social o en un psicólogo. Hay profesiones que por la naturaleza del trabajo profesional están mucho más preparadas para dialogar con gente que no son psicólogos. Los psicólogos en general no hablan con psicólogos. Los psicólogos hablan con familias, hablan con niños, hablan con pacientes, hablan con médicos, hablan con psiquiatras, no, se la pasan hablando entre ellos, ¿sí? Nosotros
nos la pasamos hablando entre nosotros, porque somos todos docentes y en ese sentido compartimos un cierto saber profesional. Pero cuando tenemos que hablar con especialistas de otras profesiones, tenemos muy pocas herramientas para ese trabajo profesional. Ninguno de los que estamos aquí es personalmente responsable de esto. Quisiera ser clara en este sentido. Esto es una estructuración de conocimiento profesional desde fines del siglo XIX hasta el presente. Así que nadie sienta aquí que es uno el que está mal. En todo caso, lo que tenemos es un desafío como colectivo profesional que somos de mirar nuestro saber profesional, ver lo que tiene de positivo, de potente para seguir apoyándonos en eso y empezar a construir el conocimiento que se requiere para dar respuesta a unas condiciones que han cambiado mucho. Porque a pesar de este saber, hay no solamente algo, sino que hay mucho en la práctica que no se sabe. Hay mucho en nuestra práctica que no sabemos cómo hacerlo. Aunque no sabemos, lo afrontamos, esto es, alguna clase de respuesta damos, y es interesante ver qué tipo de respuesta damos a estos problemas que afrontamos. Y esto nos lleva de lleno a la cuestión que tiene que ver con el segundo propósito de mi conferencia, que es el análisis de los saberes que nosotros tenemos, que en general son saberes en estado práctico. Tenemos un conocimiento declarativo muy grande, pero tenemos un montón de saber en estado práctico que no está formulado en unos términos que permitan someterlo a la crítica, a la confrontación, formularlo inclusive para que pueda ser explicitado. Y también nos lleva al problema de la relación entre nuevos y viejos saberes. En cualquier instancia de formación, esta es una de ellas, no deja de serlo, se produce esta conexión, esta relación entre lo que ya saben quienes se están formando y lo nuevo que en algún sentido se espera que incorporen. Esa relación es muy compleja. Muchas veces lo que ocurre es que el nuevo conocimiento, por ejemplo, algo de lo que yo puedo estar diciendo aquí, algo de lo que escuchaba en la conferencia de la mañana, se transmite como saber declarativo, entra en la mente como un saber declarativo, y ese saber declarativo no dialoga nunca con un saber práctico, que es de carácter, si ustedes quieren, mucho más procedimental, que no tiene tal nivel de formulación y que entonces funciona de alguna manera en otra lógica. Esto explica, desde mi punto de vista, algunas de las limitaciones que tienen a veces los grandes esfuerzos que hacemos para capacitarnos, para capacitar a maestros y profesores. Y es que son instancias de capacitación o de formación en las cuales abunda el conocimiento declarativo, pero no entra en juego con el conocimiento práctico, que generalmente no es declarativo. Cuando uno sabe hacer algo de modo práctico, no siempre lo que puede formular respecto a su saber práctico se condice del todo con este saber. Y eso ya lo decía alguien tan antiguo como Piaget, cuando decía hay una diferencia entre lo que él llamaba tener éxito en resolver un problema y comprender cómo lo resolviste. O sea, lo podés haber resuelto bien y sin embargo cuando te piden que formules el saber que usaste para resolver el problema, no lo podés formular. Bueno, es lo mismo. Nosotros podemos en estado práctico resolver ciertos problemas y sin embargo no podemos formular todavía el conocimiento profesional. Muy rápidamente, ¿en qué consiste nuestro trabajo? Nosotros tenemos un trabajo que hoy día se ha redefinido mucho en función de los cambios que han experimentado los sistemas escolares y las expectativas sociales respecto de los sistemas escolares. Un trabajo que es de carácter político, sin duda, tiene que ver con el cumplimiento de derechos, tan político como eso. Es institucional, no individual, no personal. Es colectivo y es colaborativo. Cuando digo es, no digo así sucede. Lo que digo es, para que el trabajo docente funcione en las condiciones requeridas por la educación en el presente, se requiere un trabajo docente que asuma estas características. Hay allí una serie de reflexiones que simplemente voy a leer. Nosotros tenemos un trabajo que hace de los saberes y de la transmisión cultural de saberes su contenido sustantivo. Tenemos una posición muy privilegiada en ese sentido respecto del saber, y esta peculiar relación respecto del saber tiene efectos tanto en nuestra posición epistémica como en nuestra autoridad social. A ver, hace 100 años atrás un docente era
parte de la población más educada de su sociedad. Y lo que un docente sabía era, en buena medida, el conocimiento más avanzado que se podía acumular, salvo los científicos más en el límite. Seguro que un docente de biología de fines del siglo XIX no sabía lo que estaba investigando Darwin, digamos, pero seguro que tenía un conocimiento muy aceptable desde el punto de vista de su naturaleza epistémica. Hoy día el conocimiento se produce a una velocidad, se reorganiza a una velocidad que nuestra relación con el conocimiento que transmitimos ha cambiado mucho. Entonces, eso tiene efectos sobre la autoridad social del docente. Entonces, digamos, esos efectos tienen algo que ver con lo que Noboa decía al principio, ¿no? Cuando decía, bueno, hay desconfianza sobre lo que sabe un docente. Porque por ahí un docente maneja un cierto conocimiento disciplinar que estudió hace unos 20 años, se actualizó más en cuestiones pedagógico-didácticas que en cuestiones disciplinares. Si se actualizó en cuestiones disciplinares ha sido en algunas, pero no en todas, y evidentemente conocimiento de hace 20 años versus organizaciones de conocimiento más contemporáneas tienen algunos aspectos de falta de vigencia. Esos aspectos de falta de vigencia producen esta suerte de desautorización. Como decía hace un ratito, la enseñanza, la función principal es una función institucional. Sin embargo, el trabajo docente está organizado de modo tal que obtura la actividad conjunta. Ahí hay mucho para mirar respecto de cómo están armadas nuestras escuelas. Y finalmente, el ejercicio profesional es extendido en el tiempo. Cuesta pensarlo así, pero a mí me gusta pensarlo así. El maestro que se está formando hoy va a estar trabajando en el 2050. Y cuando el maestro se formaba en 1890 y uno pensaba que iba a estar trabajando en el 1920 o 1930, quien estaba formándolo tenía, como decía al principio, una imagen del mundo en el que iba a vivir. Nosotros no tenemos una imagen del mundo en el 2050 y las que tenemos son distópicas. Son todas un poco horribles, ¿eh? Son todas de mucha preocupación. Entonces, es un poco raro formar a alguien para un ejercicio tan extendido en el tiempo, pensando que le tenemos que dar las herramientas para sostener su trabajo durante todo ese tiempo. Bueno, no es posible. No es posible que hoy formemos a alguien con todo lo que va a necesitar para trabajar en las próximas 4 o 3 décadas. Entonces hay que pensar en sistemas de formación docente que no se pretendan tan enciclopédicos, tan abarcativos y que en todo caso trabajen más sobre saberes profesionales muy estratégicos y capacidad para aprender en la práctica y para seguir aprendiendo. Esta es una pregunta que con todo lo que yo vengo diciendo cabe formularse. Ustedes dirán, ¿por qué me saco y me pongo los anteojos? Porque de cerca veo algunas cosas y de lejos veo otras. Es así. Los que somos miopes de pequeños tenemos este problema de grandes. ¿Hay un problema de vacancias en el saber pedagógico? ¿Es verdad que el saber pedagógico tiene lagunas, tiene huecos, tiene cosas que no sabemos? Sobre esto, los estudiosos del saber pedagógico ordenan sus respuestas en 2 grandes líneas. Están los que dicen que no, que al contrario, que hay muchísimo conocimiento profesional producido y que el problema no está ahí. El problema está en cómo está formulado ese saber, muchas veces de manera hermética, de manera tal que no se hace extensible al conjunto de los docentes, y también problemas de difusión del saber. Es un saber que no circula, un saber que se comparte en circuitos muy, muy especializados. Uno de los que piensa esto, por ejemplo, es un famoso en el mundo educativo, que es David Perkins. David Perkins, el famoso de las escuelas para la comprensión, él dice en la introducción de su libro La Escuela Inteligente, él dice: nosotros tenemos un montón de instrumentos, un montón de herramientas para crear escuelas inteligentes, escuelas que sean capaces de promover en los alumnos la comprensión, escuelas que sean capaces de respetar la diversidad de ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Ese saber está producido. El problema que tenemos es que ese saber no circula. Y este libro que yo escribo, dice él, es para tratar de que circule el saber que ya tenemos. O sea, hay una parte de la biblioteca, digamos, que dice, sí tenemos saber, sí tenemos saber. Lo que tenemos que encontrar es modos de compartirlo, modos de que se formule de tal manera que
los otros que no lo conocen lo puedan conocer, lo puedan utilizar, lo puedan aprovechar, etcétera. Hay otra parte de la biblioteca que dice que no, que dice que para ciertos problemas no tenemos nada construido, que ciertos desafíos son enteramente nuevos, ciertos desafíos que plantean los sistemas escolares hoy día son enteramente nuevos y que por lo tanto lo que hay que hacer es producir saber pedagógico de nuevo tipo. Por ejemplo, para dar un ejemplo muy claro, no tenemos tanto saber acumulado acerca de cómo realizar la función de transmisión en un mundo digital. Lo digo cortito para que se entienda, ¿sí? No hay tanto como se supone, se está construyendo. Entonces, esta construcción que está ocurriendo, si la hubieran pensado hace 15 años, hace 20 años era maestra y trabajaba en una escuela que estaba en la absoluta avanzada de la informática. Que me mandaron a hacer un curso de Logo, que era un lenguaje, quizás alguno lo conozca, un lenguaje que intentaba introducir a los chicos en los rudimentos de la programación. ¿Por qué? Porque se pensaba que la persona que quisiera manejar una computadora tenía que tener rudimentos del programador. Después vino Windows, Microsoft, cambió la relación del usuario con la computadora y todos esos cursos de Logo que yo hice no sirven para nada, ¿sí? Para nada. No se sabe cómo es, no se sabe cómo va a ser, se está armando y como se está armando, para ciertas cosas hay que construir conocimiento. Por supuesto, si se lo construye, como dice la Filmina, hay que hacerlo atendiendo a los problemas de formulación y a los problemas de difusión. Quiero decir con esto que si se formula de un modo muy hermético, que solamente lo pueden entender un grupo de elegidos, entonces no sirve. Entonces no sirve, porque los docentes somos miles, y como somos miles, millones, algo así como 85 millones en América Latina, para que se den una idea, 85 millones de personas no pueden alimentar su trabajo profesional de un saber hermético. Necesitan un saber comunicable, necesitan un saber accesible, no puede ser hermético, no puede ser que si no lo dice el experto tal en el curso de 5 personas, entonces no se puede aprender. Así no puede funcionar, por lo menos para la escala que tiene el sistema escolar. Eso nos lleva a unos problemas que afrontamos en la producción del saber pedagógico. Si nosotros pensamos, yo pienso que las dos respuestas son correctas, ¿sí? Que hay mucho producido que no circula y que hay cosas que no sabemos, y que por lo tanto hay que buscar modos de mejorar la difusión, de hacer formulaciones menos herméticas y de producir nuevo conocimiento. De cara a la producción de nuevo conocimiento, digamos, hay que decir que el problema de la producción de nuevo conocimiento se vincula con ciertas coordenadas institucionales de producción del saber. Básicamente hay dos debates que simplemente dejo mencionados. Un debate se refiere a quién o quiénes son los que tienen la autoridad para constituir a la práctica docente en objeto de sistematización. Acá la división tajante es entre los investigadores profesionales y los docentes que trabajan en las escuelas. Ahí hay una división institucional que es también una división respecto de la autoridad que se tiene para constituir a la práctica en objeto de sistematización. Y hay sobre todo que discutir cuáles son las reglas epistémicas que convierten a los conocimientos producidos en la práctica en componentes de la teoría educativa pública. A ver, ustedes están desarrollando en sus escuelas, en sus escuelas en sentido genérico, en sus establecimientos educativos, una serie de experiencias de trabajo en las cuales sin duda se está produciendo saber. Ahora bien, una cosa es que estar llevando adelante una experiencia en la cual se está produciendo saber, como diría Piaget, tener éxito en resolver el problema. Y otra cosa es formular eso que se hace como un saber susceptible de ser transmitido a los otros, como un saber susceptible de ser convertido en teoría educativa pública, en algo que los otros también puedan, de lo que también los otros se puedan apropiar y que no requiera tenerme a mí al lado, al autor de la experiencia, para repetir la experiencia de principio a fin. Es algo así como, de la experiencia habría que aprender a destilar un cierto saber, que ahí está en acto, pero que tiene que ser formulado en otros términos para que pueda ser incorporado a la teoría pública y ser parte de la discusión profesional. En fin, yo diría, en educación es muy frecuente la pregunta sobre cómo hacemos para promover
que los chicos tengan otra relación con el saber. Y en cambio es mucho menos frecuente la pregunta acerca de cómo promover otra relación de nosotros con el saber, ¿sí? Y no estoy hablando del saber que enseñamos, del saber disciplinar. Estoy hablando del saber pedagógico, de ese que se produce en la práctica, pero que permanece en estado práctico. Y como permanece en estado práctico, tiene de todo. Tiene cosas que funcionan bien, tiene cosas que no funcionan. No todo lo que hacemos en las escuelas está bien, no todo funciona, pero como todo queda en esa suerte de situación de proyecto en desarrollo y no se formula como un saber susceptible de ser incorporado a la teoría pública, en fin, nos queda ahí una dificultad, que es la de aprovechar las experiencias para producir saber. Yo estoy recontrapasada. ¿Tengo 10 minutos más? No, me puso cara de que no, así que vamos a decirlo muy rápido. Muy rápido. ¿Se acuerdan que yo decía un rasgo del conocimiento profesional? La perspectiva monocrónica, ¿sí? Me voy a meter un poquito con esto. Yo decía que el saber profesional había estructurado el sistema escolar, y en ese sentido uno podría decir, la monocronía de la que hablamos hace un ratito le permitió al sistema escolar acotar el número de cronologías que los docentes teníamos que manejar en simultáneo. La idea era, bueno, si los pongo todos juntos a los 6 años, voy a poder llevar adelante una cronología unificada de aprendizaje, ¿sí? Por eso la respuesta organizacional para acotar el número de cronologías fue el agrupamiento por grados combinado con la gradualidad. Y esta idea de que hace falta proponer una secuencia única de aprendizajes para todos los que integran el grupo clase y que hay que sostener esa secuencia a lo largo de un cierto periodo de tiempo, de modo tal que al final de ese periodo, al final de un proceso de enseñanza, el grupo haya logrado aprender las mismas cosas. Esto está claro, la monocronía está en crisis, siempre fue un problema en los poligrados rurales, pero además hoy en día es un problema en el aula estándar. En esa aula donde se supone que todos están en el mismo curso, también ahí es un problema, y en ese sentido es que me parece que tenemos que trabajar sobre múltiples cronologías de aprendizaje, ¿sí? Y no tanto en una idea de aprendizaje monocrónico. Dicho de otro modo, que el problema principal para nosotros ahora es, en primer lugar, cómo ampliar el número de cronologías y después sí, cómo acotarlas para hacerlas manejables, porque si tengo 30 adelante, seguramente no van a ser 30 cronologías, pero una ya sabemos que no es. Entonces, ¿cómo ampliar y al mismo tiempo cómo mantenerla en un cierto rango manejable? Yo, planteaba al principio y en los poquitos datos de currículum que se plantearon aquí, apareció también la cuestión de que yo estoy haciendo investigación sobre políticas y experiencias de atención educativa a la población más vulnerabilizada de las grandes ciudades. Yo les quiero dejar simplemente una serie de tips del saber pedagógico didáctico acumulado que yo vengo aprendiendo a partir de estudiar lo que pasa en esas experiencias y de poner mi saber profesional, que es el saber de una investigadora profesional, al servicio de tratar de formular como conocimiento aquello que está en estado práctico en la experiencia. Y se los dejo como cosas que puedo dar fe de que funcionan, bajo ciertas condiciones institucionales sin duda, pero puedo dar fe de que funcionan para promover múltiples cronologías de aprendizaje. Lo primero, y muy evidente, hay que seleccionar ejes temáticos que permitan distintos niveles de aprendizaje. En ese sentido, hay que hacer una mirada atenta no solamente a los currículos, que a veces son mucho más avanzados que nuestro saber profesional, sino también a nuestra idea sobre lo que deberíamos enseñar, porque probablemente nuestra idea sobre lo que deberíamos enseñar está fragmentada, segmentada en unas definiciones de contenido que nos impiden proponer temas susceptibles de distintos niveles de aprendizaje. Así que un primer desafío que hay que hacer es mirar la idea que tenemos sobre lo que tenemos que enseñar para ver si nuestras suposiciones acerca de los contenidos que debemos transmitir son muy fragmentadas, muy pequeñitas, o si por el contrario tienen potencia para permitir distintos niveles de aprendizaje. Sobre esto se podría hablar mucho. Lo segundo, distinguidos estos ejes temáticos que son
capaces de permitirnos distintos niveles de aprendizaje, diferenciar esos niveles de aprendizaje en la programación. O sea, dejar de programar secuencias unificadas y comenzar a programar secuencias que admitan distintos niveles de aprendizaje en la asignatura que sea. Por lo tanto, y esto es bien interesante, combinar actividades con estructuras temporales diferentes. Combinar actividades con estructuras temporales diferentes. Hay, en didáctica lo sabemos, hay actividades que tienen una estructura iterativa. Esto es, hay que hacerlas una vez y otra vez y otra vez y otra vez periódicamente, ¿sí? Y en cambio hay actividades que tienen otra estructura. Por ejemplo, un proyecto tiene otra estructura. Y no se trata de que cuando nos metemos en un proyecto entonces no hay que hacer nada de lo iterativo, o que tiene que ser todo iterativo y entonces no puede haber proyectos, ¿sí? Hay que hacer allí combinaciones de actividades con estructuras temporales diferentes. A ver, yo puedo meter a los chicos en un proyecto de lectura y en ese proyecto de lectura tener una meta que se va a cumplir en 3 o 4 semanas, que es que los chicos lleguen a producir recomendaciones de lectura para compañeros de cursos anteriores. Pero yo no puedo, en el marco del proyecto de lectura que tiene esta meta de mediano plazo, abandonar cierta actividad más iterativa, que es que hay que leer frecuentemente, que hay que escribir frecuentemente, que hay que hacer cosas con la lectura de manera regular. Esa combinación de actividades con estructuras temporales diferentes da mucho juego para el manejo de distintas cronologías de aprendizaje, porque la iteración suele ser mucho más necesaria con aquellos estudiantes que experimentan mayores dificultades para aprender. Entonces, si yo tengo una programación que contemple estas diferentes estructuras, tengo algo así como un juego didáctico en el que puedo introducir a todos sin que nadie se quede esperando al que todavía no avanzó y sin que nadie sienta que no entiende por dónde van las cosas que se están discutiendo. Eso requiere, por supuesto, un repertorio de actividades. Yo uso actividades en un sentido fuerte, en el sentido, para decirlo muy técnicamente, en el sentido de la psicología sociocultural. O sea, acá la actividad es una definición cultural que se realiza del tipo de situación de aprendizaje en la cual nosotros queremos involucrar a los estudiantes. Evidentemente, lo que se requiere, lo que yo encuentro que ha funcionado, es que los docentes se construyen unos repertorios de actividades al que dedican mucho tiempo de preparación, pero que además piensan mucho respecto de cómo se lo administra. Nosotros a veces dedicamos mucho tiempo a preparar, a planificar, y dedicamos mucho menos tiempo a pensar cómo administramos eso que preparamos de acuerdo con lo que vamos leyendo en el aprendizaje del otro. Aprender a administrar la actividad de acuerdo con el aprendizaje que los otros están produciendo es parte del saber pedagógico didáctico acumulado. Con esto voy a cerrar, con esto que voy a plantear ahora. Funciona de manera muy interesante el diseño de las propuestas didácticas, digamos, con lo que podemos llamar un momento de organización. El momento de organización es ese momento en el cual un docente no simplemente organiza a los alumnos, sino comparte con ellos la lógica de la organización. No hay cosa que funcione con tanta claridad como que los estudiantes se apropien del sentido de lo que están haciendo. Y muchas veces no se apropian del sentido de lo que están haciendo por falta de interés, yo estoy de acuerdo, pero muchas veces no se apropian del sentido de lo que están haciendo porque no se les comunica el sentido de lo que están haciendo. Ese momento de organización es clave para construir lo que podemos llamar la memoria didáctica. Lo que Mercer llama, Mercer es un estudioso de la interacción en el aula, Mercer dice las frases del tipo nosotros. Veníamos haciendo tal cosa, ¿se acuerdan que dijimos que? ¿Sí? Esto por ahora lo vamos a dejar acá, pero después lo vamos a retomar. Mercer dice las frases del tipo nosotros que encuentra en la interacción docente-alumnos de aquellos docentes con mayor capacidad para sostener una diversidad de cronologías de aprendizaje, las frases del tipo nosotros son claves para construir sentido para los estudiantes. Y lo pueden contraponer a los famosos diálogos en la clase donde el profesor hace una pregunta, el alumno no entiende ni para dónde va la pregunta, intenta adivinar la respuesta, si la adivinó el profesor dice muy bien y sigue, y el pibe no sabe ni por qué, y le dijeron muy bien, pero se queda aliviado porque por lo menos descansa, zafó en esa parte. En el texto Aprender en la escuela de Astolfi, el libro de Astolfi tiene un primer capítulo que se llama algo así como,
no me acuerdo cómo se llama el primer capítulo, pero se llama de algún modo, que tiene transcripto un diálogo que él observó en una clase, un diálogo extraordinario, donde el docente termina el diálogo convencido de que los alumnos entendieron, porque lograron ir contestando las preguntas que él hacía, y lo que está claro es que los alumnos no entendieron, pero entendieron de lo que el docente decía, de qué claves agarrarse para adivinar lo que tenían que responder. Bueno, esto es un gran equívoco en la clase. Es un gran equívoco en la clase. Los alumnos aprenden eso. Se llama oficio de alumno. Los alumnos aprenden eso. Eso no quiere decir que estén aprendiendo el contenido supuesto en el diálogo, ¿sí? Entonces, este momento de organización y la construcción de una memoria didáctica resultan claves. También resulta clave prever las planificaciones, las intervenciones, perdón. Nosotros estamos bastante acostumbrados como docentes a pensar que las intervenciones que realizamos en clase frente a las producciones de los estudiantes, frente a sus preguntas, frente a sus respuestas, nos tienen que salir en el momento. Y la verdad es que la didáctica no consiste en que las cosas no salgan en el momento. La didáctica consiste en pensar una intervención y ponerla a prueba. Aquellos de ustedes que tengan lecturas actualizadas en didáctica de matemáticas sabrán que en didáctica de matemáticas está muy estudiado, que hay distintos tipos de intervenciones y que los distintos tipos de intervenciones tienen que ser puestas en juego en distintos momentos de la situación didáctica. Entonces, las intervenciones que nosotros hacemos en clase no son algo que se nos tiene que ocurrir. Hay siempre algo de creatividad, yo no digo que no. Lo que digo es, se pueden planificar y se pueden en todo caso ajustar en el contexto de la práctica. Anteúltimo tip, y ya cerrando, el aprovechamiento que tiene todo lo que sabemos acerca de cuán beneficiosa es la colaboración entre pares, no el trabajo en grupos, sino la colaboración entre pares. Para que sea colaboración entre pares y no solamente trabajo en grupo, la tarea tiene que ser una tarea que no pueda ser realizado por nadie individualmente. Nadie querría, ¿sí?, invertir tiempo en hacer en grupo algo que puede hacer por sí solo más rápidamente. Sí, querría que no lo quiere hacer para que se lo haga otro, digamos, pero en general, cuando nosotros elegimos trabajar en grupo, es cuando elegimos, no cuando nos obligan, es cuando tenemos conciencia de que solos no lo podemos hacer, de que necesitamos del otro para poder hacerlo. Entonces, una clave de la colaboración entre pares, de los beneficios de la colaboración entre pares, depende de que la tarea pueda ser resuelta en tanto y en cuanto haya colaboración. Si se puede resolver por sí sola, lo que vamos a producir es una división del trabajo. Y división del trabajo no es colaboración entre pares. Y bueno, finalmente, este es más difícil porque tiene alguna cuestión que se vería muy beneficiada de cierta flexibilidad organizacional que a veces no se puede, pero adentro del aula sí se puede, promover reagrupamientos periódicos de los alumnos, evitar estructuras muy rígidas de actividad que dejen a la gente siempre en el mismo lugar, o bien en el lugar individual, o bien en ciertos grupos estereotipados que se arman en las clases, porque esos estereotipos que se van armando en las clases condicionan fuertemente la visión de los alumnos, la visión que los alumnos tienen sobre sí y la visión que los profesores tienen sobre sí. Estas ideas de saber pedagógico didáctico acumulado, vuelvo a decir, son ideas construidas sobre la base de estudiar muy profundamente cómo ocurre la enseñanza en experiencias que están funcionando para lograr la inclusión educativa de chicos y chicas en condición de extrema vulnerabilidad. No son todas, habrá muchas más, ustedes tendrán otras para aportar. Han sido elegidas pensando en el ámbito del aula, pero cuando uno salta del ámbito del aula al ámbito institucional, aparecen otras, las que no me voy a detener, pero las voy a dejar en pantalla. A nivel institucional aparecen otras cosas que hay que hacer. Quiero decir con esto, hay efectivamente mucho que sabemos, hay que formularlo y hacer que circule, y hay mucho que no sabemos, hay que investigarlo, hay que formularlo y hacer que circule, para que nuestro conocimiento profesional de acá, digamos, 10 años, no pueda ser descrito con las mismas características que yo describí hace un ratito, como monocrónico, sectorializado, individualizado y predigital, para que pueda ser descrito en unos términos más adecuados a los cambios que están teniendo lugar en los sistemas escolares y en
las expectativas que las sociedades vuelcan en los sistemas, expectativas que se traducen en leyes que progresivamente reconocen una ampliación de derechos. Les agradezco mucho la atención y ahora recibo sus preguntas. Profesores y maestros, y maestras y profesoras que deseen formular preguntas a la magíster Flavia Terigi, párense, muchachos, están absolutamente muertos. Vayan, vayan. Sea redundante. O sea, si podías contarnos un poquito de eso, que me parece que son de las cosas en que más nos enredamos en la diaria. Conseguí mi excusa para hablar un poquito más. Gracias por la pregunta. Yo decía que las que están en pantalla son cuestiones que tienen que ver con lo institucional. En este sentido, digo, no dependen ya de la decisión didáctica que pueda tomar un profesor o un maestro, dependen en buena medida de la organización escolar, ¿no? Y me voy a centrar en la que me has preguntado, que tiene que ver con la cuestión de la redundancia. Esta es una figura que tomo curiosamente de un economista, que no importa a esta altura cuál es, en todo caso a mí me la planteó un economista argentino, se llama Alejandro Morduchowicz, que se dedica a cosas de educación. Él decía la gente que no es de economía piensa que los economistas de la educación, si pudieran y les preguntaras cuál es la escuela más adecuada, dirían, la escuela más adecuada es la escuela que logra atender a mayor cantidad de alumnos con menor cantidad de personal, decía él, ¿no? Y él dice, ningún economista diría eso. Un economista diría que la mejor escuela, en todo caso, es aquella que tenga la estructura adecuada para que todos los que están en la escuela puedan aprender. ¿Se entiende? No es el mayor control con la menor cantidad de gente, sino el mayor cumplimiento de la función de la escuela. Y él decía, en ese sentido, a lo que hay que atender es a la redundancia. Y él decía, la redundancia como tomándolo metafóricamente del lenguaje, ¿no? Decimos que hay una redundancia cuando estamos diciendo algo que está de más, que ya se entiende por lo dicho, que está como sobreentendido en lo dicho, ¿no? Y él dice, en las escuelas a veces hay alumnos que están de más. Que están de más quiere decir que nadie advierte que están, pero nadie los ve. Para tomar terminología de otros, alumnos invisibles, alumnos invisibles, nadie se da cuenta si fueron o no fueron, nadie se da cuenta que transitan los años escolares sin aprender, nadie se da cuenta ¿cómo? Sí, o avanzan, y entonces son los que después están sentados en el nivel escolar siguiente sin haber aprendido, con todas las certificaciones, pero sin haber aprendido. Entonces, lo que Alejandro planteaba es, las escuelas tienen que tener hacia adentro una organización, una textura, me gustaba la idea de textura, ¿no? Una densidad interna, tal que nadie sea redundante, tal que nadie esté de más. Y lo que digo respecto de los estudiantes, también puedo decirlo respecto de los profesores. Hay profesores que pasan por las escuelas sin que nadie se entere de que están allí. Cuando un liceo es muy grande, por ejemplo, y un equipo directivo tiene que lidiar con 250 profesores, hay profesores que ni saben quiénes son. Bueno, esa es una estructura interna de las escuelas que no está armada para que la gente se visibilice. Es una estructura que pone a la gente en condición de invisibilidad. Entonces, va por ahí, ¿no? Es esta idea de cómo hacer para que nadie sea invisible. Yo creo, por ejemplo, que en la escuela secundaria, un gran problema que tiene la escuela secundaria, respecto, por ejemplo, de la escuela primaria, pienso en los liceos uruguayos, ¿sí? Es que el tamaño de las escuelas hace que muchas veces los chicos sean redundantes. En ese sentido, ¿no? Está, pero podría no estar, y hasta es mejor si no estuviera, ¿sí? La escuela primaria no es así.
La escuela primaria tiene otra textura y no es porque el maestro, no es por eso, no es solamente por eso, es porque tiene una textura interna tal que hay mucha más mirada sobre los chiquilines. Es mucho más fácil, está mucho más incorporado al saber profesional porque forma parte de la organización escolar, estar atento a cada sujeto. Se nos pueden escapar, pero es menos probable que se nos escapen, como si se nos escapan, por ejemplo, en los liceos. Hay algo ahí de la falta de textura interna de las escuelas que es algo sobre lo cual sería necesario trabajar. A eso me refería. ¿Otra pregunta? Como excusa, ¿podrías ampliar los motivos de estar en la escuela? ¿Todos escucharon? ¿Todos escucharon la pregunta de Pablo o no? Repetila, Pablo, así, ya que me paré por el micrófono. No, simplemente la solicitud de ampliar la línea, ampliar los motivos y los modos de estar en la escuela. Bien. Hace unos pocos, bueno, ya un poquito más de un año, compartí una mesa con un colega de Brasil, Geraldo Leao, que se dedicaba a estudiar el problema de la escolarización de adolescentes en las escuelas secundarias nocturnas en Brasil. En Brasil están teniendo una tremenda expansión de la escuela secundaria y por falta de locales y de estructura que vaya al ritmo del crecimiento de la matrícula, muchos chicos, jovencitos, digo, 13, 14 años, se están escolarizando en escuelas nocturnas. Él se dedica a estudiar esa franja, digamos, de la escolarización. Y comentaba en la ponencia que hizo, en el panel que compartimos, que entrevistando a estudiantes de escuela secundaria así en estas condiciones y preguntándoles por si querían estar en la escuela, etcétera, si estaban obligados, por qué estaban en la escuela, recibió muchas veces la respuesta de que ellos sí querían estar en la escuela, lo que no querían era estar en clase. Bien. No estoy diciendo que no tengan que estar en clase, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que los estudiantes van a la escuela por muchos motivos, al igual que nosotros vamos al trabajo por muchos motivos. Y la escuela en alguna medida está organizada persiguiendo un único motivo, que es el aprendizaje de los contenidos estructurados por el currículum, en el currículum. Estos son muy buenos motivos, desde luego, ¿sí? Pero podría haber otros. En ese sentido, digamos, la idea que estoy tratando de transmitir acá es, pensemos los otros motivos y hagamos escuelas en las cuales esos otros motivos puedan tener un lugar. ¿Hay un motivo de socialización? Claro que sí. Hay un motivo de tener un rato en el que seas tratado como un niño y no como una persona que tiene... Hay chicos hay una escuela en mi ciudad, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, hay un centro educativo que se llama Isaura Arancibia, a donde se escolarizan chicos en situación de calle. Ya es una experiencia que tiene más de 12 años, es una experiencia muy importante, tiene más de 400 pibes hoy día escolarizándose. Y una de las cosas que dicen los chicos es que van a la escuela porque es el único lugar a donde pueden ser chicos, donde no tienen que hacer algo de grandes. Que van a la escuela porque es un lugar donde no tienen que estar cuidando que no les roben, porque el resto del día están en la calle. Digo, los motivos pueden ser, ¿se entiende?, muy diversos. Por el motivo que fuera, están en la escuela. Una vez que están en la escuela hay que hacer conexión con ese motivo y plantear otros, por supuesto. No estoy diciendo que la escuela sea una guardería, ni que la escuela sea un lugar de custodia donde no te roben el dinero. Pero estoy diciendo, los motivos son muchos, ampliemos los motivos. Digamos, entremos en sintonía con esos motivos que hacen que los chicos lleguen. No son suficientes para que se queden. Para que se queden tenemos que poner otros motivos, ¿sí? Bueno, y respecto de los modos, me estoy refiriendo a no únicamente esto, no únicamente la clase del aula estándar, donde un docente lleva adelante una cronología única de aprendizaje para todos, ¿sí? Donde los chicos puedan participar en grupos diferentes para cosas diferentes, donde los chicos puedan estar en actividades con estructuras temporales diferentes, ¿sí? Insisto, participando en cosas iterativas y participando en cosas de más largo aliento, romper un poquito esta
esta idea del aula, la clase, la hora de clase, etcétera, no porque eso no tenga que existir, sino porque lo podemos complementar con otros modos de estar en la escuela, con otros modos de participar en la escuela, que creo que son muy potentes para que los chicos puedan aprender. Por supuesto que esto trae dificultades a la organización escolar, pero entonces reconozcamos que son dificultades de la organización escolar y no de los chicos. Son dificultades nuestras, que son muy comprensibles, pero no se las pongamos a los chicos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Jorge. Con razón no devolvías el micrófono. Yo no me apropio. No, la pregunta es en referencia a algo que mencionaste en tu conferencia, que es esta cuestión del grado, la división de grados. Tú incluso hiciste mención que has estudiado las escuelas rurales uruguayas y quizás para la primaria es más sencillo entender lo que puede ser una superación de la división de cursos o grados. ¿Qué podrías decir al respecto de la enseñanza media? ¿Sabes que a mí me parece justo lo contrario, que es más fácil en el sentido de la secundaria? Porque en realidad en la secundaria, cuando uno mira el régimen académico de la escuela secundaria, la cursada en bloque de la escuela secundaria, esta cosa del primer año tiene estas materias, el segundo año tiene estas materias, esa cursada en bloque no está